Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla sobre los ángeles de la Cábala. Hoy vamos a trabajar con el genio número 30, que se llama Umael, y que nos va a hablar sobre la multiplicación. Básicamente esa es su clave principal. Pero como siempre, antes de empezar a hablar del genio o del ángel, como le queráis llamar, porque sabéis que los dos términos son correctos, lo que vamos a hacer es, como siempre, poner un poco de música del maestro para que nos transmita su esencia y sobre todo para que nos cambie un poco el chip, para que cambiemos un poco de línea. Bueno, después de oír al maestro, podemos arrancar ya con la presentación de PowerPoint, que como siempre vamos presentando para poder enseñar las cualidades, las claves de ese genio. Bueno, como hemos dicho, este ángel o genio se llama Umael y es el número 30. Y antes de empezar a hablar de sus claves, lo primero que hacemos, como siempre, es crear la morada en nuestro interior. La morada es ese espacio simbólico que nosotros creamos para poder colocar los excedentes de energía que podamos generar cuando llamemos a este genio para que trabaje con nosotros. Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer es imaginarnos que tenemos una especie de templo, yo lo llamo el templo del rey Salomón, en nuestro interior, en el que hay 72 estancias. Y cada una de esas estancias va a recibir un nombre y un número. Ahora vamos por el 30, entonces vamos a crear la habitación número 30, el espacio número 30, y así cada vez que nosotros vayamos a rezarle a Umael, entonces lo que haremos será pedirle al mismo Umael que los excedentes de energía que nosotros no gastemos los ponga por favor en esa morada para que luego no nos puedan perturbar. Entonces el nombre es Umael, cuando lo dimos en 3 es Omael, su número ya hemos dicho es el 30, su regencia física es de 25 a 30 grados del signo de Leo y su regencia emotiva es de 29 a 30 de Aries, de 11 a 12 de Cáncer, de 23 a 24 del signo de Virgo, de 5 a 6 del signo de Sagitario y de 17 a 18 del signo de Acuario. En el coro en el que está, que es el coro de las dominaciones, el coro que se corresponde al planeta Júpiter, pues ocupa el 6º lugar. Esta es la plegaria de Umael y por lo tanto, pues de alguna forma su teléfono de contacto, me gusta decir a mí, o sea que para que nosotros nos podamos conectar con él. Y este es su exhorto, que también sirve de conexión y que de alguna forma vendría a ser simbólicamente lo que el genio nos está pidiendo a nosotros. Y entramos ya a hablar directamente de las claves de Umael. Entonces hemos puesto como primera clave paciencia en los avatares de la vida. O sea que de alguna forma esto significa que este genio, cuando nosotros lo llamamos a nuestra vida, cuando le pedimos que actúe en nuestra historia, nos ayudará a tener paciencia para soportar las cosas difíciles que nos pueden suceder. O sea, cuando estemos pasando por un mal tránsito, pues entonces Umael puede ayudarnos mucho a aceptar el contratiempo,
a comprender sobre todo, porque la base de toda la película siempre está en la comprensión. Cuando nosotros comprendemos una historia, cuando comprendemos una realidad, entonces nos resulta mucho más fácil seguir hacia adelante. Nos resulta mucho más fácil poder vencer aquel obstáculo. En cambio, cuando no lo comprendemos, también nos toca a veces vencerlos, pero nos cuesta más. Entonces, si Omael nos ayuda a comprender el porqué del contratiempo, siempre pues nos resultará más fácil entonces. Omael también pues nos ayudará a superar las penas y lo hará a través de abrirnos a nuevas soluciones, a nuevas formas de ver las cosas. O sea que ampliará nuestra perspectiva para que podamos ver las cosas desde un punto de vista distinto. Para que podamos darnos cuenta que ahí donde creíamos que estaba todo cerrado, pues de golpe había una ventana ahí en el fondo y que por esa ventana pues teníamos la posibilidad de salir, de encontrar una salida distinta. Entonces, esa será una también de las claves de ese genio. Luego, como segunda ronda, hemos puesto la fecundidad. La fecundidad, evidentemente, nosotros inicialmente la entendemos como la posibilidad de tener hijos. Y este ángel trabaja en ese aspecto. Por lo tanto, diríamos que a las mujeres que quieran quedar embarazadas, que tengan ciertos problemas o que tengan dificultades para poder quedar embarazadas, pues le diríamos que busquen las horas de actuación de este genio, porque en esas horas de actuación resultará más fácil si realizan el acto, pues poder quedar fecundadas. Pero evidentemente cuando hablamos de fecundidad no estamos hablando solo en el terreno de físico, sino que estamos hablando de fecundidad en el terreno de las ideas y de fecundidad en el terreno de las emociones. O sea que para hacer que nuestras ideas crezcan, para hacer que nuestras emociones se multipliquen. O sea que tiene la cualidad, como hemos dicho antes, este genio de multiplicar. Y en este caso, multiplicar, ¿qué? Pues nuestra cosecha, aquello que nosotros estemos plantando. Por lo tanto, cuando que tengamos algo para plantar, podemos pedir la ayuda de Omael para que se expandan nuestras semillas y por lo tanto aquella cosecha se multiplique. O sea que estaremos hablando así también pues de un ángel que nos trae expansión. Claro, es lógico que nos traiga expansión si, como hemos dicho antes, es un genio que está situado en el centro de Júpiter. Y Júpiter, el centro llamado Geset en el árbol de la vida, regido por el planeta Júpiter. Júpiter precisamente es el planeta de la expansión. Entonces significa que de alguna forma nos genera expansión en cualquier dominio de nuestra vida. Y expansión, como la entenderemos, como abundancia. Por lo tanto, estaremos hablando de que nos da abundancia, de que nos da prosperidad, puesto que une Venus, que es el planeta de la prosperidad, con Júpiter, que es el de poder y el amplificador. Por lo tanto, amplificará entonces nuestra prosperidad. Y además nos ayudará a mejorar nuestra productividad, a ser más productivos. La tercera ronda nos habla de atraer buena energía. Como está trabajando, y hemos dicho, este genio está trabajando en la columna de la derecha, puesto que une dos centros de la derecha, que son Geset y Netza, pues entonces al estar trabajando en la derecha, claro, ¿qué atraerá? Pues todo lo bueno que tiene la derecha. Y la derecha es la columna de la armonía, es la columna de la belleza, es la columna de la prosperidad, es la columna del bienestar, de la intuición. Entonces, de alguna forma, atraerá hacia nosotros, pues, buen rollo, lo que decimos normalmente lo llamamos buen rollo, o sea, que buena energía. A través de ella, pues, también nos atraerá esperanza, también nos dará alegría, felicidad, armonía, bienestar. Es decir, todo claves que están situadas en la derecha del árbol de la vida. Y entonces aquello lo traerá a nuestra vida. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros necesitemos alegría, por ejemplo, vayamos a Omael y pidámosle que nos ponga alegría en nuestra vida. O sea que, claro, todas esas claves que yo voy dando es para que después las activéis, para que las pidáis. O sea que para que llaméis a este genio después para que os ayude. Porque si simplemente vais captando esto a nivel teórico, pero después no lo pasáis a la práctica, pues entonces no servirá para gran cosa. La cuarta ronda nos habla de triunfo en los estudios. Sobre todo aquí hablaríamos de estudios de medicina, estudios de pues, cirujanos o pediatras, cosas que están relacionadas sobre todo con la vida, puesto que Omael es un creador de vida, hemos dicho que trae la fecundidad y por lo tanto facilita el que venga la vida. Entonces todas las profesiones que estén relacionadas con facilitar la vida, pues podrán la gente que trabaje en esas profesiones o que necesite para algo, pues especialistas de este tipo, pues pueden llamar a Omael, porque Omael pues les facilitará pues el encuentro,
la conexión o, en el caso de los estudios, pues les facilitará el que puedan pues, sacar buenas notas, el que puedan entender las cosas con más facilidad. Y finalmente la quinta ronda nos dice protege de oponerse al avance. A veces nosotros no llegamos a entender bien la historia esa del avance. ¿Qué es el avance? El avance es ir hacia adelante. El avance es evolucionar. Entonces, Omael protege para que la persona no se oponga al avance, no se oponga a la evolución. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un vecino que es padre de unos chicos que eran compañeros de mis hijos cuando eran más pequeños. Y me acuerdo que un día cuando estábamos en una cena de esas del colegio, de esas que nos reuníamos y tal, pues él me dice, mira, dice, estábamos hablando pues eso de los hijos, de tener más hijos, y yo les decía, pues a mí, pues me gustaría tener más hijos y tal. Y él me decía, no, dice, eso sería un acto de egoísmo. Si tú tuvieras, dice, ahora tienes 2 hijos, si tienes un tercero, pues entonces no podrás enviar a los otros 2 a estudiar a Canadá. Dice, y por lo tanto, sería muy egoísta de tu parte tener un tercer hijo. Claro, yo me lo quedé mirando y digo, ¿yo por qué quiero mandar a mis hijos a Canadá? Digo, están la más de bien aquí. Digo, no tengo ninguna intención de mandarlos a Canadá, pero es que aparte de eso, es que me importa un bledo que puedan estudiar en Canadá o que no puedan. O sea que es una cuestión para mí, no me planteo el hecho de tener hijos en función de que sea un acto egoísta el tener otro hijo porque los demás puedan tener entonces menos. Si tienen menos, será lo que les toque. Aunque yo no veo la vida así, o sea, dice el dicho que los niños vienen siempre con un pan debajo del brazo, por lo tanto traer nuevos hijos no es para mí una limitación, sino al contrario. Pero incluso si lo viviera como una limitación, no me parecería para nada un acto egoísta el hecho de tal. El acto egoísta me parecía el suyo. O sea que el limitar el hecho de poder ir hacia adelante simplemente por pensar que les podía dar algo más a sus hijos, porque podía tener a lo mejor un poco más de dinero por el hecho de poder, de estar teniendo 2 hijos en lugar de tener 3. O sea, claro, a mí me pareció absurdo totalmente. Y me lo sigue pareciendo. Entonces, de alguna forma, después, además, si miramos la historia, esto os hablo de algo que sucedió hace muchos años, después resulta que él, después de trabajar 20 y pico de años en una empresa que estaba trabajando, lo echaron a la calle y entonces tuvo que buscarse la vida y entonces pues sus medios han bajado. Por lo tanto, claro, a lo mejor si hubiera tenido otro hijo, pues no lo hubiera pasado, yo qué sé, no lo sé. En todo caso, cuando estamos hablando de oponerse a la vida, no estamos diciendo que uno tenga que llevar una bandera en contra de la vida, sino que a veces lo hace sin darse cuenta. O sea que en comentarios ese tipo de decirle a otra persona convencido además, porque se estaba convencidísimo y se enfadó conmigo porque me decía que yo era egoísta pensando en tener otro hijo. Y digo, claro, en realidad, digo, si hubiera podido tener, no hubiera tenido uno más, hubiera tenido 2 más. O sea que, o quién sabe. Lo que pasa es que, claro, en eso ya sabéis que las mujeres tenéis allí la batuta y entonces, pues, ahí no pude ir a por más porque no me dejaron. Pero no fue en todo caso por mandar a los niños al Canadá. Entonces, de alguna forma, esta quinta ronda nos habla de la propagación de la vida en todos los terrenos. En el terreno físico, en el emotivo y en el mental. En el mental, por ejemplo, sería pues el que nos protege contra las ideas cerradas, contra los dogmatismos, contra encerrarnos ahí en una película y decir, no, a ver, yo soy de este partido y toda la vida seré de este partido y toda la vida defenderé las ideas de este partido. No, tienes que defender las ideas en las que creas, pero tienes que hacer que esas ideas avancen. Y las ideas no las puedes ligar a un partido, ni ligar a un político, ni ligar a una historia determinada, sino que tienen que ir avanzando contigo. Entonces, en la medida en que avanzas, las ideas avanzan. Del mismo modo, pues que yo cuando era jovencito, pues escuchaba los Beatles y ahora todavía de vez en cuando me apetece escuchar alguna canción de los Beatles, pero claro, he ido evolucionando y por lo tanto, pues me he ido moviendo hacia otras músicas, hacia otros intérpretes y eso es lo normal. O sea, que lo normal es movernos, es cambiar. Pero dices, no, yo voy a escuchar los Beatles toda la vida y nunca voy a querer escuchar nada más que los Beatles. Pues no. Entonces tenéis que llamar entonces a Omael para que os saque ahí de este encierro. Entonces la cuestión es no encerrarnos a nada, sino siempre enfocar la vida de cara hacia adelante. Y a eso es a lo que nos ayuda este genio. Entonces, de alguna forma, dentro de todo esto diremos que nos facilita los cambios. O sea, que Omael nos facilita los cambios, puesto que los cambios generalmente están enfocados siempre hacia adelante, en el sentido de que un cambio nos lleva a vivir una cosa distinta. Y si nos lleva a vivir una historia distinta, significa que entonces nos está haciendo evolucionar. Porque la evolución no es, por ejemplo, estar en un nivel social y ahora ser mucho más rico. No. Puede ser más rico o puede ser más pobre. Puede ser obtener un trabajo mejor o un trabajo peor.
Puede ser cambiar de pareja o quedarse con la misma. O sea, puede ser tener más hijos o puede ser no tener más hijos. O sea que no hay nada que esté marcado y establecido absolutamente, sino que va en función de que nosotros vivamos cosas distintas. Eso es lo bonito. O sea que cada vez nos vayamos moviendo en ámbitos distintos y adquiriendo nuevas experiencias, porque al final eso es lo que nos pide nuestro superior, o sea, que el jefe interno. El jefe interno nos está diciendo todo el rato, que yo quiero más experiencias, o sea, que no os quedéis ahí atascados. Bueno, la contrapartida de Umael pues nos traerá impaciencia, nos traerá infertilidad, nos atraerá malas energías y nos llevará a oponernos al avance. Entonces nos encontraremos la gente radical que dice, no, yo me quedo encerrado ahí en mi casa y fuera de mi casa nada. Y entonces voy a hacer un referéndum para ver a ver si los de mi casa se quieren independizar del resto de la escalera. Y entonces nos separamos ahí y nos oponemos ahí a avanzar hacia adelante y a mezclarnos con los demás, porque mezclarnos con los demás es malo. Entonces, esa es la contrapartida de Umael. O sea, que es la gente que se cierra y entonces que no quiere compartir. Y claro, cuando no compartes no avanzas, porque no puedes vivir la historia en solitario. O sea, que la historia se vive a base de compartir con tus vecinos, con tu familia, con el trabajo, con los que tienes delante, con los que tienes enfrente. Y entonces todo ese compartir es lo que te lleva entonces a avanzar, a crecer. Una persona colgada encima de la montaña puede crecer por dentro, pero le faltarán siempre el punto de contraste. Por eso cuando se dieron cuenta de esto los budistas, que antes hacían todo su trabajo dentro de los templos, entonces decidieron obligar entonces a sus adeptos a que salgan durante un año al exterior para vivir la historia de la vida. Porque así es cuando realmente se dan cuenta de lo que se les mueve. Pero claro, si no contrastan con el exterior, claro, si estás conviviendo todo el santo día, 15 horas, 20 horas diarias, con toda una serie de gente rapada, vestidos todos de color naranja, pues es evidente que, claro, es mucho más fácil la concentración, es mucho más fácil pues que no tengas deseos sexuales, es mucho más fácil que no tengas apetencias pues de comidas o de historias o que se te muevan muchas emociones. O sea que, pero claro, cuando tú sales allí al exterior, entonces es cuando aquellos descubren la Coca-Cola y el Nike y las mujeres y los hombres y el copón y lo que sea. Entonces ahí es cuando realmente contrastas y ahí ves realmente si a ti te interesa vivir una vida de monasterio o te interesa pues compartir entonces esa espiritualidad con los que tienes alrededor. Trabajos a realizar para esta semana. Pues, por ejemplo, hacer una prueba de paciencia, plantar en buena tierra, o sea, hay que buscar, pues yo que sé, cualquier historia que queráis realizar, cualquier proyecto, y entonces buscar el espacio correcto para desarrollar el proyecto. Eso significa plantar en buena tierra. Facilitar la propagación de buenas ideas. Entonces, en lugar de estar criticando, pues a lo mejor nos podemos pasar la semana pues intentando propagar buenas ideas, hablando bien de la gente que nos rodea, diciendo cosas bonitas de los demás, y entonces veréis cómo esto tiene después unas repercusiones importantes en vuestra vida. Y para finalizar, pues os deseo, como siempre, que Omael os sea propicio. Y ahora ya abramos el tema debate y os cedo la palabra para que a través del chat o a través de micrófono, si lo tenéis, pidiendo la palabra y clicándole arriba donde está el micrófono ese que me parece que aparece en el momento que pides la palabra o que te dan la palabra, entonces aparece un micrófono arriba y entonces le clicáis, se pone verde y ahí podéis hablar. O sea que... Y si no, pues ya sabéis que a través del chat, si no tenéis micrófono o si sois tímidos o tímidas, pues podéis hablarme a través del chat y hacer preguntas en relación con este genio. Que ya digo que como está moviendo ahí elementos y está moviendo energías de la derecha, pues es un genio que gusta más, entre comillas, porque todos tienen su trabajo, derecha, izquierda, centro, todos tienen su trabajo y todos los trabajos son buenos, porque todos son necesarios y por lo tanto no podemos solo avanzar en un espacio, sino que tenemos que avanzar en todos los espacios. Tenemos que hacer crecer en nuestra vida los distintos edificios. El edificio físico, el edificio emotivo, el edificio mental, el edificio espiritual. Todos deben ir creciendo a medida. Si hacemos crecer uno más que otro, entonces se nos acaba derrumbando la película. No funciona. Llega un momento que tenemos que pararnos para ir subiendo los valores de otro lado y equilibrar. A ver, en el programa se nos dice que puede obtenerse de él la venida al mundo de un alma noble a través de la generación. ¿Cómo entendemos esta frase? Bueno, pues es claro, ya hemos dicho, o sea que es a través de la plantación. O sea que si tú plantas cosas nobles, lo que harás venir al mundo serán cosas nobles. O sea que es en ese sentido que hay que entender las cosas. Entonces, claro, ¿qué significa noble? Pues significa pues el hacer las cosas en relación con, de una forma
de una forma sin pedir nada a cambio, vamos. O sea que ese es el juego. O sea que si haces las cosas sin pedir nada a cambio, las estás haciendo de forma noble. O sea que entrega tu película, entrega tus ideas, entrega tu cariño, tu amor, entrega lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer a los demás, y cuando te entregas a los demás, pues estás plantando. Entonces, cuando estás plantando, lo que estás haciendo es generar, claro, un alma noble. O sea que estás generando cosas buenas. ¿No se refiere a reencarnación? No, no forzosamente. O sea que no, ahora todo va muy rápido y por lo tanto no tenemos que pensar en términos de las próximas vidas, tenemos que pensar en términos de aquí y ahora. Y aquí ahora se trata de que lo plantes aquí ahora. Si plantas cebollas, recoges cebollas. Por lo tanto, si plantas buen rollo, si plantas amor, si plantas cariño, si plantas sonrisas a la gente que te rodea, eso es lo que recoges, ya digo yo. Yo lo recojo constantemente. O sea, que yo ya digo, ahora he estado haciendo terapia allí, como os he dicho antes, en el supermercado, donde he ido a comprar a la chica que está en la sección de las verduras. Hemos estado allí charlando ahí un buen rato y tal y cual, y le ayuda a ver la vida de una forma distinta y dice que desde que habla conmigo su vida ha cambiado. Bueno, pues eso es lo maravilloso, eso es el devolverte la sonrisa. O sea, que yo le transmito una sonrisa y ella me transmite una sonrisa diciéndome, oye, que está cambiando mi vida, oye, que las relaciones con mi ex pues son mucho más tranquilas y placenteras que antes, que me siento más equilibrada. Pues fantástico. O sea, de eso se trata. O sea, que el juego es ir plantando, plantando, plantando para luego poder recoger. O sea, que en base a eso nosotros recogeremos una buena cosecha. A ver, ¿qué más? Personas de Omael traen hijos especiales. Sí, pero no solo personas de Omael, o sea que Omael ayuda a traer cosas especiales. Es evidente que sí, porque ese es uno de sus trabajos. O sea que, pero claro, no solo serán los de Omael, o sea que no podemos separar aquí la película y decir no, pero sí que habrá, digamos, un punto siempre especial, pues en la gente de Omael y que tenga activo en su tema Omael o que lo tenga en su sol de nacimiento y por lo tanto, pues de alguna forma, la persona que tiene este genio en su sol de nacimiento, en los grados de regencia de su sol, pues significa que esa persona será una multiplicadora. O sea, que será capaz de multiplicar todo lo que toque y de hacer que los demás lo multipliquen en relación con ella. Por eso dice mi padre en el libro este de los dioses internos, el que trae los programas de los genios, dice que claro que conviene cuando estamos ahí pasando a lo mejor un momento de dificultad y tal, pues pegarnos a alguien que tenga activo Mail. Lo que pasa es que, claro, como todavía no son datos, ahora nos ponen allí un montón, tenemos ahí en el Facebook, por ejemplo, un montón de datos en nuestra vida, con fotos de los niños y no sé qué, la gente pone de dónde fue ayer y dónde comió y dónde tal, pero a lo mejor dentro de un tiempo pues eso cambiará y resulta que lo que pondremos en esas redes sociales pues es nuestro grupo de ángeles. Entonces pondremos ahí nuestra lista diciendo, pues mira, yo tengo Mael en Júpiter, o sea que en los grados de regencia de Júpiter, y tengo a Poyer, por ejemplo, que es el que lo da todo, pues en tal, y entonces diremos, oye, pues a mí me interesa entonces esto, entonces oye, dame un trocito de Omael que yo necesito multiplicar en mi vida porque estoy ahora sin trabajo y no sé qué, y entonces nos iremos intercambiando cromos allí a base de transmitiros energía. Pero bueno, todavía no estamos ahí. Pero es una buena idea a ir planteándoles. O sea, si tuviéramos ahí relación con esos que hacen el Facebook, les podríamos decir, oye, a ver, podéis publicar la lista ahí de los genios de la gente que lo quieran, claro. Y entonces sería divertido, sería curioso. ¿Qué más? Eh, Solo que tengo dudas y seré buena cuidadora. Omael me ayudará, bueno, Omael te ayudará a tener más cachorritos. Si coges un cachorrito, pues cuando lo juntes con otros en los días de Omael, entonces te saldrán una camada grande. Y tal, o sea que... Pero el juego al final no es plantearse si uno será buen cuidador o no será buen cuidador, porque eso es como tener hijos. A veces me encuentro con gente que me dice, es que no sé si tener hijos porque no sé si seré buena madre, nos han fastidiado. ¿Y qué es ser buena madre? Es que hay algún libro de esos explicativos, o sea, que nos dé las normas y que nos diga, a ver, ser buena madre y ser buen padre es esto, 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 esto. Si hay alguno, decímelo, porque entonces me reiré de él, porque la historia cambia tan deprisa que es que no pueden haber libros de esos, o sea, que no funciona así la vida. La vida no está en plantearte si serás buena cuidadora o no. La cuestión es plantearte si te apetece cuidarlo o no. Esa es la historia. Si te apetece cuidarlo, a correr. O sea, ¿quién nos va a decir si somos buenos o si somos malos? Cuando vemos la serie esta que sale aquel, el encantador de perros, este y tal, ya lo vemos.
O sea que el problema no es nunca de los perros, siempre es de los dueños. Pero, claro, si dices a aquel dueño y le dices, oye, no, como no sabes criar perros, no tengas perros. Pero entonces, claro, es que ya no habrían perros. Porque hay muy poca gente que realmente lo sepa cuidar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque trasladas sobre el animal tus propias emociones. Pero eso es lo normal. O sea, que es que somos el 90 o el 90 y pico por ciento de nuestros seres somos emotivos. Por lo tanto, tenemos que intercambiar emociones. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar hacerlo lo mejor posible. Pero yo nunca le diría a una persona, oye, no tengas hijos porque igual puedes ser mal padre o mala madre. Te diría, al contrario, ten todos los que quieras. Y si con el primero no lo haces bien, con el segundo a lo mejor lo haces un poco mejor. Y con el tercero ya tendrás más experiencia. Ese es el juego. Porque la cuestión es siempre la misma. La cuestión es vivir. Joder. Dices que tienes a Omael en el medio cielo a nivel 5 emotivo. Esto debe ser megacósmico. Pero si no me lo explicas un poco mejor, eso de tenerlo a nivel 5 emotivo debe ser, no sé si es de un juego de rol o si es una clave mega especial. O a lo mejor te refieres a que tienes, pero en casa 5 no puede ser, porque si lo tienes en medio cielo significa que lo tienes en la 10. Entonces, no sé, a nivel 5 emotivo, ¿qué quiere decir? Explícamelo para que yo lo pueda entender. No sé. Cada uno se tiene que curar su película, es evidente que sí. O sea que... Ah, en quinta esencia. Ah, debe ser, si lo dice en quinta esencia, a nivel 5. Claro, puede ser que sea. ¿Qué quieres decir en quinta esencia? O sea que si es en quinta esencia significa que está de ejecutivo. O sea que eso ya es otra cosa. Es que a veces me habláis muy cósmico, ¿eh? O sea que yo soy cósmico, pero a veces vosotros sois más que yo. O sea que a nivel 5. Eso sonaba a juego de esos de PlayStation. Si lo tienes en el quinto, en la quinta ronda, pues la quinta ronda ya hemos dicho cuál que habíamos marcado aquí, protege de oponerse al avance. Pues esa será una de las cosas, pero sobre todo la quinta esencia, como es la que lleva un compendio de todo, significa pues que tienes una capacidad de multiplicación y en la casa 10 pues significa a nivel profesional. O sea que a nivel profesional puedes multiplicar, o sea que se lo dices a los de la Procter y Gamble y te cogen enseguida para vender jabones porque te vas a hinchar a vender jabones. O sea que lo que te pongas a vender lo venderás siempre y cuando conectes con la esencia de ese ángel, claro. O sea que es el tuyo. Pues claro, una cosa es que nosotros tengamos el Mercedes aparcado en la puerta de casa y lo otro es que lo conduzcamos. Porque a lo mejor tenemos el Mercedes y no tenemos carnet de conducir. Entonces, claro, si no tenemos el carnet de conducir, lo primero es sacarse el carnet para poder conducir el Mercedes. ¿Cómo se calcula la quinta esencia? A ver, no es que se calcule, es ver el grado en el que está. Cuando yo os pongo la de esto, el cuadro aquel en el que vienen las regencias, entonces, por ejemplo, si miramos, no me acuerdo cuáles eran los grados de regencia de Omael, pero si miramos aquí los grados de regencia, por ejemplo, te dice, Omael rige de 25 a 30 grados del signo de Leo. Pues si tú tienes el sol de 25 a 30 grados, el signo de Leo, si lo tienes a 25, estás en la primera ronda. Si lo tienes a 26, en la segunda, a 27 en la tercera, a 28 en la cuarta y a 29 en la quinta. De 29 a 30, porque es un grado entero. Así es como se calcula. Después os he dado 5 grados de regencia emotiva y, por ejemplo, el que tiene de 29 a 30 de Aries también tiene Omael en la primera, pero en la quinta sería de 17 a 18 del signo de Acuario, por ejemplo. Esa sería la quinta ronda. Es decir, cuando os pongo las regencias de los genios, siempre están puestas por orden. Entonces, simplemente es ver si sabéis en qué grado tenéis vuestro sol, por ejemplo, pues podéis saber cuál es digamos, el orden, o sea, que cuál es la ronda en la que os movéis, porque yo os pongo claves o rondas. Entonces, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y tal. Hoy decíamos, por ejemplo, en primera ronda hablamos de paciencia delante de los avatares y en la quinta, por ejemplo, de protegerse contra el avance. Pues es un poco la historia. El que lo tiene en primera tiene más activo esa parte, el que lo tiene en quinta más activo la otra y el segunda, pues el que esté en segunda. O sea que así es como se mira el tema. Pero claro, eso se va en función, son datos que normalmente no suelo dar porque entiendo que la mayoría de la gente pues no domina el tema de la astrología o no sabe en qué grados tiene su sol y entonces para no complicar las cosas. Pero los que lo sepáis bien y los que no, no os preocupéis porque tampoco es un dato absolutamente necesario para desarrollar como hacemos el curso este de genios. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna otra pregunta?
A ver. ¿O no hay más preguntas? Si no hay más preguntas, pues vamos a dejar aquí el tema del genio número 30, Umael, y como siempre os invito a que vengáis el próximo martes, que trataremos el 31, que es el del talento resolutivo. También es uno muy bonito que nos ayuda a solucionar las cosas, nos da talento resolutivo. El jueves yo creo que sí que va a haber conferencia, porque la idea mía sería hablar sobre el tema del año que viene, es decir, hablar del tránsito de año, de cosas a hacer en el cambio de año, de cosas a plantearnos para el año que viene y de empezar a preparar ya el asunto para que el año que viene sea el mejor año de nuestra vida, porque esa es la clave siempre. O sea que, entonces esto es la idea que yo tengo en ese momento.